Paz, mi nombre es Nicolás. Mi nombre es Nicolás, soy médico. No es lo más importante hoy, pero pertenezco a la comunidad Kairos también. Soy parte del liderazgo de algunos equipos. Y en el contexto de la conferencia que tuvimos hace muy poquito, organizamos esta charla que tuvimos que dejarla un poquito para ahora por temas netamente logísticos. Ahí nosotros estábamos organizando, así que tuvimos que hacer algunos apretones de programa. Pero quisimos igual hablarla, quisimos igual contarla sobre todo en tiempos en que la salud infantil y la salud de los adolescentes eh, ha tomado un rol preponderante. Y desde ya es un desafío, porque la salud mental infanto-juvenil es una especialidad médica, como tal, son 3 años de estudio. Resumir 3 años de estudio en 35 40 minutos es súper difícil. Sin embargo, vamos a tratar de hablar algunos temas que, en mi experiencia, como parte del liderazgo de los adolescentes de la iglesia, he podido ver y que yo creo que van a ser de bendición para todos. De igual forma, esta charla va a ser grabada y después el audio también va a ser subido como podcast junto con las otras charlas. Así que contarles un poquito lo que vamos a hacer hoy. Vamos primero a entender un poco el concepto de salud mental infanto-juvenil con algunas cifras, y luego vamos a hablar de 4 desafíos que le llamé yo. Uno es el trastorno de consumo de sustancias, el bullying, la identidad de género y la suicidabilidad, suicidio, que es un concepto más amplio que ya voy a explicar por qué uso ese término y no me refiero a suicidio propiamente tal. Todo este material, junto con el material de las otras charlas, se los vamos a enviar, así que siéntanse en confianza de solamente escuchar, estar atento. Y al final de la presentación, igual vamos a tener un tiempo de preguntas, por si surge alguna duda, consulta, lo que esté en su corazón ahí para que lo anote y podamos conversarlo al final. En la charla hablamos sobre la salud mental y la Organización Mundial de la Salud habla que la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés o difíciles de su vida, desarrollar sus habilidades, aprender, trabajar adecuadamente e integrarse a su entorno. Y tiene un valor fundamental e intrínseco y nuestra salud mental forma parte de nuestro bienestar general. No, nuestro cuerpo no puede estar bien si nuestra mente no está bien. Esta es una definición como a secas. Si lo llevamos un poco a lo que es niños y adolescentes, podemos hablar que la salud mental infanto-juvenil permite el desarrollo de las capacidades sociales y emocionales de un niño. Y esto le permite experimentar, regular sus emociones, establecer relaciones próximas y seguras y aprender para en algún momento de su vida transicionar desde una etapa de aprendizaje hasta una etapa de adultez. Sin embargo, hay cifras que no son tan buenas. A nivel mundial, 1 de cada 7 niños entre 10 y 20 años tiene alguna patología de salud mental. O sea, si en un curso hay 35 niños, al menos 4 niños de ese curso tienen algún grado de patología de salud mental, sin contar trastornos de espectro autista o diferentes variantes de los pacientes TEA. De hecho, en España esto sube más y es cerca del 20% de los niños y adolescentes a nivel general que tienen alguna patología de salud mental. En Chile no hay cifras muy claras, no hay estudios que hablen de un número concreto, pero hay algunas luces que podrían darnos a entender en base a algunos estudios cómo está la salud mental infantil en Chile. Este es un estudio del año 2012 de la revista médica La Clínica Las Condes, donde se entrevistaron a 1.558 niños de diferentes zonas del país. No dicen cuál es la edad de los niños, pero los califican como niños y adolescentes. Y hablan que de este grupo, un 22,5% tiene al menos un trastorno psiquiátrico o depresión, o ansiedad, o consume sustancias, o ha recibido bullying. O sea, casi un cuarto de los niños tiene algún trastorno de salud mental, siendo mayores las mujeres, sobre todo los trastornos del ánimo, llámese depresión o trastornos de ansiedad. De hecho, las mujeres tienen 2 veces más riesgo de tener trastornos de ansiedad versus los hombres. Si lo extrapolamos un poco a nivel nacional y siendo bien, bien bruto en el pensar, más o menos un 20 o un 25% de los niños en Chile, adolescentes y niños, estarían sufriendo algún grado de patología de salud mental. Este es otro estudio de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología Infantil que comparó la salud mental pre y post pandemia, donde entrevistaron a cerca de 5.000 niños entre prekinder y cuarto básico, y hablaron de que los síntomas del ánimo, vale decir, ansiedad, estar triste, etcétera, aumentaron más o menos un 20% luego de la pandemia. O sea, si antes de la pandemia los niños generalmente estaban un poco más sanos de forma de su salud mental, casi un quinto de los niños post pandemia al menos presentaban uno de estos síntomas. Estaban tristes,
tenían falta de ganas, comían menos o menos apetito, no querían acostarse o incluso despertaban en la noche sin una razón aparente. Si lo llevo a cifras brutas y vemos la tasa de muertes por suicidio entre los años 2016 y 2023, en base al Departamento de Estadísticas del MinSal, vemos que desde el 2021 al 2022 hubo un 37% de aumento en la tasa de suicidio a nivel nacional a toda edad, con un 44% de aumento solo en adolescentes. O sea, de un año a otro, más del 50% de los adolescentes se suicidaron versus el año anterior. Y si hablamos de bullying y vemos la cantidad de denuncias que se han hecho por maltrato a la Superintendencia de Educación por convivencia escolar, todos estos datos están abiertos y son públicos. Entre el 2019 al 2022 ha aumentado las denuncias cerca de un 40%, específicamente en discriminación, discriminación por género y discriminación por origen racial, sobre todo el tema migratorio, y maltrato y bullying. O sea, hay una esfera de salud mental nacional infanto-juvenil que debe ser enfrentada y debe ser abordada, y como iglesia no podemos estar ajenos. Porque la salud mental es fundamental para nuestra capacidad de pensar, sentir, aprender, trabajar, establecer relaciones y contribuir al mundo, sobre todo en una mente que está en una transición desde una infancia a adolescencia hacia una adultez segura. Tener una salud mental buena es más que solamente no tener trastornos mentales. Es parte del bienestar de un niño y de un adolescente. Y porque a lo largo de su vida los niños pueden experimentar diferentes niveles de salud mental y bienestar, y esto no es lineal, puede ser bastante cíclico. De hecho, se estima que uno de cada 10 niños en su vida va a tener algún trastorno de ansiedad. Y lamentablemente, a nivel mundial, la gran mayoría de ellos nunca recibe la atención que necesita, ni por el sistema de salud, ni por sus padres, ni por las organizaciones sociales que le llaman los estudios, donde incluso están las iglesias. Es por eso que decidí hablar de cuatro temas. Hablar de trastornos de la salud mental infanto-juvenil es muy largo. Yo inicialmente esta charla la tenía enfocada en varios temas y decidí un poco agruparlos, un poco para poder llevar un mensaje más claro. Y es por eso que quiero hablar de estos cuatro temas brevemente. Vamos a hablar de adicciones o trastorno de consumo de sustancias. Vamos a hablar de bullying, de identidad de género y cómo la iglesia debe ver este tema. Y el suicidio para terminar. Partamos con el trastorno de consumo de sustancias. El TCS, ese es el nombre actual para hablar de las adicciones. Y se define, esto es la definición de la Academia Americana de Psiquiatría, como el uso problemático de una sustancia. ¿Qué puede ser esa sustancia? Cualquier cosa. Alcohol, drogas, medicamentos, incluso algunos postulan aparatos electrónicos, entre otros, donde la persona consume intensamente a pesar de las consecuencias dañinas y esto afecta su capacidad de funcionar día a día. De hecho, estudios dicen que un niño cuando los niños en Estados Unidos cumplen 18 años, al menos la mitad ya ha consumido alguna droga ilegal y más del 80% ya ha consumido alcohol, con sus padres o sin sus padres. Y una sustancia es aquel elemento que puede tener efectos psicoactivos, o sea, produce cambios en la percepción, el comportamiento, la conciencia, y que puede ser administrada de cualquier forma posible, fumándola, vía oral, endovenosa, de la forma que sea. Pero la adicción no es solo de mono, o los niños que consumen drogas o sustancias no solo lo hacen porque quieren ser bacanes. La adicción desencadena a nivel cerebral cambios en el funcionamiento mental que van implicados tanto por esta sustancia como también por los genes que la persona tiene de base, más el ambiente en el cual se desenvuelve. Todo esto configura una serie de consecuencias negativas que pueden llevar desde menor rendimiento escolar hasta mayor riesgo de accidentes, mayor riesgo de muertes, aumento de conductas sexuales, aumento de embarazos no planificados y la lista es mucho más larga. Porque ¿qué pasa a nivel cerebral? Vamos a hablar, por ejemplo, de la marihuana, es por tomar un ejemplo. Cuando una persona fuma marihuana, sobre todo un adolescente que está en una etapa de plasticidad cerebral súper fuerte, eh, esta sustancia actúa de la misma forma que actúa en nuestro cerebro cosas que nos gustan, como por ejemplo la comida. Cuando comemos algo que nos gusta, eso nos pone feliz y eso lleva a que nuestro cerebro, en una zona que se llama núcleo accumbens, se libere un neurotransmisor, una molécula que se llama dopamina. Y esto es un refuerzo positivo. Yo como esto, se libera dopamina, esto me hace bien, me gusta. Y esto es un círculo vicioso.
El problema es que las drogas, y en particular el alcohol y todas las sustancias, generan el mismo efecto a nivel de nuestro cerebro. Este efecto positivo que generan cosas naturales y positivas también lo generan las drogas. Y el problema es que es más fuerte el efecto que generan, y esto hace que aquellos que consumen tengan mucho más riesgo de volver a consumir y de tener una compulsión gigante tras consumir. ¿Qué es esto? Cuando uno está comiendo, no sé, un chocolate, un pastel y le gusta, esto genera cierta felicidad, que es lo que hace la dopamina, pero eso nos sacia, porque la saciedad viene cayendo la dopamina y la persona deja de consumir. El problema es que las drogas bloquean esa saciedad. Entonces la persona puede seguir consumiendo, 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 e incluso puede persistir con más deseos de consumir mientras está consumiendo. Y esto es un círculo que no se rompe y es muy difícil de romper. Y esto puede llevar a distintos síntomas. Son personas que tienen, o niños, adolescentes, que se afecta su control, tienen fuerte urgencia de consumir más drogas, incluso desean dejarlas y muchas veces no pueden. Esto les lleva a problemas sociales, empiezan a fallar en el colegio, en el hogar, disminuyen sus actividades sociales o laborales, aquellos que trabajan, y se retraen. Además, se exponen a entornos riesgosos, porque lamentablemente gran parte de las sustancias son ilícitas, entonces necesitan conseguirse de una forma que no es legal. Y por supuesto, sumado a todo lo anterior, tenemos el efecto propio de la droga, que genera tolerancia, es decir, cada vez necesito más cantidad de droga o de sustancias para conseguir el mismo efecto. Y si dejo de consumirlo, sufro de abstinencia, me dan escalofríos, calambres, diarrea, ansiedad, náusea y vómito. Y eso solo se sacia cuando yo consumo, porque se generan ganas muy intensas de consumir o que nosotros en medicina hablamos de craving. O sea, es una persona que no se sacia y que no para nunca el círculo. Si lo vemos en Chile, en base al último estudio nacional de drogas del CEN del 2023, hablan que a nivel nacional, toda edad, más o menos un 39% de la población al menos consume alcohol una vez al mes. De ese porcentaje, 37% de jóvenes entre 12 y 18 años se curó con pérdida de conciencia al menos una vez al mes. Y eso hace que Chile sea uno de los países con mayor cantidad de episodios de consumo excesivo de alcohol en adolescentes, no solo a nivel de Latinoamérica, sino incluso a nivel mundial. Si lo vemos en base a la marihuana, un 10% de la población en general ha consumido al menos una vez en el último año marihuana y baja, por supuesto, la cantidad de porcentaje en la cocaína o la pasta base de cocaína. Sin embargo, llama la atención que desglosando, uno de cada tres estudiantes entre octavo básico y cuarto medio, al menos una vez en la vida, ha probado un pito de marihuana. O sea, de 30 estudiantes en un curso, 10 ya lo han consumido. Por supuesto que para esto hay cosas que pueden hacer que el riesgo aumente. Hay factores de riesgo en la familia, o sea, si son padres que consumen, sus hijos van a tener más riesgo de consumir. Si hubo una exposición intrauterina a drogas o alcohol, hay un efecto genético que hace que tengan más riesgo de consumir. Si son familias disfuncionales, donde hay muchas peleas, donde hay consumo de sustancias entre hermanos, a lo mejor padres ausentes, una paternidad deficiente, o ocurrió algo en la vida de ese niño o adolescente muy negativo, puede generar un riesgo aumentado del consumo. Pero también hay factores individuales, como por ejemplo que el niño tenga alguna enfermedad o patología de salud mental, que desde muy temprana edad comienza a presentar comportamientos agresivos. De hecho, en niños, y esto estaba en la presentación original, pero yo lo saqué, existe algo que se llama el trastorno oposicionista desafiante. Son niños que comienzan a ser muy oposicionistas y desafiantes a las autoridades desde muy pequeños, 3, 4, 5 años. Comienzan a desafiar a sus padres, comienzan a desafiar a sus profesores, y no es algo que ya se califique como una rabieta, es algo que es mucho más. Y es algo que va aumentando por el tiempo. Y de hecho, esos niños tienen un altísimo riesgo en la adolescencia de ser consumidores de drogas. Por supuesto que hay otros factores como baja autoestima o saltar de una droga a otra. ¿Qué dice la Biblia? En general, la Biblia no toca temas muy actualizados. Probablemente yo no voy a encontrar en la Biblia el consumo de tusi propiamente tal. Pero sí nos habla de lineamientos generales que tenemos que entender y comprender, y que desde allí podemos tener una base tanto para educar en nuestras familias como desde la iglesia.
La embriaguez en la Biblia siempre se ha condenado y sabemos que puede llevar a acontecimientos trágicos. Sabemos lo que pasó con Noé y sus hijos y con Lot con sus hijas. Y la Biblia también nos habla que el alcohol, por ejemplo, tiende a alterar el juicio de la persona. Aquí están las citas textuales, usted puede leerlo después. Trae lamento, pesar y pleitos y puede causar daño físico. Esto está extraído directamente de una declaración de las Asambleas de Dios Universal. Y algunas personas dicen, no, pero es que yo consumo un poquito de alcohol y me modero, es como tranquilito mi consumo. Sin embargo, la Biblia, Primera de Corintios dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Por tanto, la forma de decidir si esa persona debe consumir o no algo, debe basarse en si eso nos edifica como cristianos y como cuerpo de Cristo o no. Y es lo que habla Primera de Tesalonicenses 5:11. En relación a las drogas propiamente tal, no hay un abordamiento totalmente directo. Sin embargo, y lo vamos a ver un poco en diferentes temas más adelante, Pablo en los Corintios nos insta a tener un templo limpio. Estimados hermanos, nosotros tenemos estas promesas de Dios, entonces purifiquémonos alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y eso va en la decisión. Sin embargo, debemos entender que aunque la decisión de consumir o no drogas está fundamentado y debemos basarnos en esto, una persona que consume drogas está inmersa en una adicción. Y esa adicción ocurre por cambios de neurotransmisores a nivel cerebral. No es tan fácil venir con una tijera y romper ese esquema. Por tanto, también hay que entender que las adicciones pueden tener una raíz espiritual y que es relevante apoyar en dirección a que el Espíritu Santo muestre áreas de conflicto en las vidas de quienes están inmersos en la adicción para poder dar solución desde la iglesia. Porque, ¿qué pasa? Tradicionalmente, la forma en que las iglesias, aquí no hablo de denominaciones ni nada, hablo del el cristianismo en general, incluyendo el catolicismo y todo, ha manejado a las personas con adicciones ha sido generalmente discriminativo. Son personas que, teniendo un trastorno médico, fueron lastimadas. Por tanto, la invitación, y esto viene en un libro que yo leí, que está de S25 y que me encantó y que se lo puedo compartir más adelante, es un momento quizás de tener una nueva mirada, la cual nos va a ayudar a enfocar más nuestra mente a Jesús. Porque si queremos ayudar desde la iglesia o desde la familia a una persona que consume drogas y nuestro punto de partida es el estigma o la discriminación, el camino va a ser bien largo y difícil. Sin embargo, si nuestro punto de partida al momento de ayudar a esta persona es la esperanza de que Cristo puede romper cadenas y derribar esquemas, siempre verá florecer oportunidades al cambio. Por eso debemos enfocarnos en la persona que consume drogas, no en la droga. Y hay varios esquemas o varios enfoques que se pueden tratar. Y algunos enfoques como prácticos es verlos desde un enfoque de salud, ya que todo ser humano tiene derecho a vivir en salud y desarrollar autocuidado. Desde un enfoque comunitario, hay muchos estudios que hablan que las iglesias debieran tener equipos que se dediquen a orar, a apoyar espiritualmente y también guiar a aquellos que consumen, pero desde una mirada esperanzadora. Debe haber esperanza en la recuperación, la cual es un proceso que no es fácil, pero se puede romper. Y un tip práctico, quizás para aquellos que están haciendo escuela dominical o nosotros le llamamos Kairos Kids o Teens and Twins, es un poco usar herramientas validadas para decirnos y mostrarnos si a lo mejor el niño o el adolescente que tenemos frente puede estar inmerso en un consumo de drogas. Y esto es un cuestionario, que es el CRAFT, que fue creado por la Academia Americana de Pediatría y que está adaptado en Chile por el CENAME. De hecho, los profesionales, o Mejor Niñez se llama ahora, los profesionales en Mejor Niñez lo utilizan de forma diaria o muchas veces aleatoria, porque esa es la gracia de un screening. Un screening es buscar algo donde no lo hay. O sea, aleatoriamente voy haciendo estos cuestionarios a los niños y adolescentes y nos pueden dar alguna idea de lo mejor si ese niño está con algún consumo de sustancias o algún trastorno de consumo de sustancias. Y esto viene de un acrónimo en inglés y parte con tres preguntas que yo después les puedo mandar todo esto. ¿Has consumido bebidas alcohólicas, más de unos sorbos? Si no, ¿has consumido marihuana? Si no, ¿has usado algún otro tipo de sustancias que alteren tu ánimo o conciencia? Sí, no. Si todas son no, hasta ahí llegó la encuesta, pero si alguna de esas es sí, pasa a una segunda parte que me habla de seis preguntas,
y cada una tiene algunos ítems especiales donde si resultan dos positivas o más de estas seis, me habla fuertemente que ese niño, joven o adolescente puede estar inmerso en un trastorno de consumo de sustancias y que quizás desde la parte espiritual debemos apoyarlo más, pero también debemos buscar quizás una rehabilitación, un control psicológico, un control psiquiátrico para poder apoyarlo en un camino que puede ser difícil, pero si lo vemos con esperanza, se puede solucionar. Así que eso es en adicciones. Es un tema complejo. Yo no lo tenía originalmente en mi presentación, pero me pasaron algunas situaciones puntuales con mis adolescentes estos últimos días y quise agregarlo un poco para que podamos también trabajar en esto y que no es raro, es súper frecuente. Si vemos que uno de cada tres estudiantes consume marihuana, podemos desde ahí partir a trabajar. Pasemos al bullying. Segundo punto. ¿Qué es el bullying? Todos usamos la palabra bullying, es una palabra que está muy desvirtuada. Bullying básicamente en español es acoso y el bully es el acusador. Por eso bullying es la acción de acosar. Y es la agresión que ejerce poder desde una persona hacia otra persona. Esa es la definición en concreto. Una persona que ejerce poder sobre otra persona. Por supuesto que tiene ciertas características. Pueden ser acciones violentas que caen en la misma persona. Pueden ser agresiones no solo físicas, sino también psicológicas o incluso cibernéticas. Existe generalmente una desigualdad entre la persona que agrede y la persona que es agredida, desigualdad de poder, en base a una intención del agresor de hacer daño. Y lo peor de todo, ese comportamiento además tiende a mantenerse en el tiempo. Y ustedes me dicen el bullying no es frecuente. Si lo vemos a nivel de los países OCDE, que se supone que son las mayores potencias económicas del mundo, donde está Chile, un 19% de los estudiantes de toda edad sufre frecuentemente bullying. Imagínense cuál sería el porcentaje de aquellos que sufren no frecuentemente. Y si lo vemos a nivel de Chile, más o menos es parecido. El 18% de los estudiantes, uno de cada cinco niños, reporta sufrir bullying frecuentemente. O sea, si en tu grupo de escuela dominical tienes 50 niños, al menos 10 sufren bullying frecuentemente. Y estas son algunas preguntas que se le hicieron a los jóvenes la última encuesta del Instituto Nacional de la Juventud, del INJUV, sobre bullying en colegios, en un grupo de 1000 personas aproximadamente, donde se les preguntó, ¿alguna vez viste o escuchaste algún episodio de bullying en tu colegio? El 84% dijo que sí. De los encuestados, porcentaje de jóvenes que han sufrido al menos una vez en su vida un episodio de bullying en la escuela. 70%. O sea, el 18% sufre bullying frecuentemente, pero al menos uno, un episodio en la vida, casi un 70%. E incluso un episodio en el último año, en base a la encuesta, eh, también sigue bastante alto. Y esto es importante de saber porque el bullying está en todos lados. Y el bullying es de diferentes formas. Está el bullying tradicional que todos conocemos, que es un daño físico, un daño verbal, un daño emocional, afectar directa o indirectamente a una persona, o un aislamiento social, vamos a dejar de juntarnos contigo, y nuestro grupo de amigos se va a dejar de juntar contigo, y esa persona se queda sola, se queda sola y se queda sola. Pero existen otros tipos de bullying. Está el bullying sexual, que consiste, por ejemplo, en molestar sexualmente a otra persona de forma reiterativa. Y no lo veo desde la esfera del abuso sexual, sino solamente desde el hecho de generar daño. O la tendencia de algunas personas de usar un lenguaje sexualizado frecuentemente contra algunos niños o grupos de niños. Y algo que está muy, muy, muy en boga es el ciberbullying. Manipulación deliberada o comportamientos agresivos a través de tecnologías digitales. Las famosas funas, las historias en Instagram, hacer stickers de alguna persona. O sea, son publicaciones denostativas y que tú me dices, ah, yo tengo un grupo de amigos y nosotros hacemos stickers frecuentemente. Sí, perfectamente, y quizás tú lo puedas tolerar bien, pero tú no sabes la persona que está al otro lado, que a lo mejor ese sticker le está afectando. ¿Quién hace bullying? La persona que hace bullying es quien produce dolor y básicamente disfruta observando el sufrimiento ajeno. Y un dato, rara vez actúa solo.
porque son personas que generalmente tienen una baja autoestima de base, por tanto necesitan ser imitados y necesitan ser observados. Y van desde un simple acoso, que es una acción que genera incomodidad o inestabilidad en alguien, hasta una agresión, que es una acción que tiene intención de generar daño. O sea, pueden ser cosas muy pequeñas o pueden ser cosas muy grandes. Y mira lo que dice Levítico, no anden contando chismes sobre la gente ni hagan nada contra el bienestar de los demás. La persona que hace bullying es una persona que también sufre y también es una persona que la iglesia debe tener ojo. Porque no solo lo debemos, no, o sea, no debemos juzgarlo. Es una persona, es un niño, es un joven, es un adolescente que también necesita apoyo. Porque generalmente hay factores sociales que hacen que un niño o niña haga bullying. Son niños que necesitan a lo mejor encajar en un grupo, desean controlar a sus pares o desean mantener cierto poder social. Generalmente a nivel familiar vienen de familias con acoso o violencia intrafamiliar, con poco apoyo, con padres muy autoritarios o al contrario, padres muy despreocupados. Pero generalmente, y esto es súper importante y no es menor, las personas, los niños, yo tratando de decir persona un poco más genérico para hablar de niños y adolescentes, pero aquel que hace bullying generalmente fue una víctima de bullying y que la forma en que enfrentó el bullying y lo reprimió hace que ahora actúe de esa forma. Y claro, pueden tener una baja autoestima, pocas habilidades sociales y no saber cómo controlar sus emociones. Sin embargo, lleva a que generen problemas. Y tú me dices, ¿quién puede recibir bullying? Y la verdad es que todo niño o niña puede recibir bullying. Todos están en riesgo. Nadie se salva. Generalmente decimos que son niños que son percibidos como diferentes por el resto de sus compañeros, a lo mejor que tienen un peso mayor o menor y por eso los discriminan, o que se visten distintos, o que tienen creencias distintas. No es menor el colegio de niños cristianos o católicos solo porque creen en Jesús, o porque son nuevos, o en los últimos años hay un bullying muy fuerte en relación a personas migrantes. Generalmente son percibidos como débiles o incapaces. Pero la verdad, cualquier niño, aunque tenga las habilidades y las capacidades para defenderse, está en riesgo. Y muchas veces, y ojo para los padres, pueden haber algunos avisos que te digan que a lo mejor algo hay y que te hagan poner un poco de ojo. Lesiones inexplicables, a tu hijo se le empiezan a perder las cosas, se le quedó la cotona, se le quedaron los cuadernos, se le quedaron los libros. Son niños que canalizan eso y presentan dolores de cabeza frecuentes o dolores de guatita inexplicables. Dejan de comer o comen menos o disfrutan menos comiendo las cosas que les gustaban, tienen dificultad para dormir, de plano se niegan a ir al colegio o al lugar en donde les hacen bullying y es un sufrimiento y un llanto exponerse a eso, porque además se sienten impotentes. ¿Y qué lleva a esto? Los niños que sufren bullying generalmente suelen no pedir ayuda. Son niños que temen ser vistos como débiles y por supuesto, si quieren encajar en su curso, no pueden ser los débiles del grupo. Son niños que muchas veces son amenazados por el abusador y son niños que muchas veces dicen, bueno, si no le importa a nadie, nadie está pendiente de mí y lo guardan. Y esto activa una cascada, lastima, paraliza, somete, baja autoestima, baja calidad de vida, bajan las notas y a largo plazo no es raro y es bastante frecuente que pueda llevar a depresión, a autoinfligirse heridas o autorrealizarse heridas, incluso a suicidios por bullying. Y yo lo he contado en algunas oportunidades presenciales últimamente, que en uno de mis últimos turnos antes de salir de vacaciones, un niño se tiró del quinto piso de su edificio y me llevó a mí por bullying. Porque el bullying no respeta edad, no identifica sexo y suele ir aumentando. Veamos la Biblia. Y quizás tú me dirás, el ejemplo que te voy a mostrar ahora, en su contexto no tiene mucho que ver con el bullying. Pero me encantó porque es una forma que nos puede ayudar a hablar del bullying con nuestros niños. Recordemos un poco en Mateo cómo los fariseos acosaban constantemente y siempre buscaban enfrentar a Jesús, Mateo 12:24. Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios.
Y Jesús podría haber dicho, guardárselo, haberlos odiado, haber generado sentimientos malos allí contra ellos. Sin embargo, él activamente decidió no odiarlos y les tuvo cuidado. Sin embargo, los enfrentó, buscó ayuda en su padre y a través de esta experiencia también enseñó. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Por tanto, lo primero y lo más importante quizás que la iglesia debe tener en consideración, y no solo la iglesia, las familias, es la prevención. No podemos desconocer que el bullying existe. El bullying está. Y sí o sí a lo largo de tu vida vas a conocer a algún niño o niña que sufrió bullying. Y si no lo conoces es porque probablemente lo tiene callado. Por tanto, hay que educar a los niños sobre el bullying. No esperar a que lo sufran. Es enseñarles lo que es. Activamente preguntarles, oye, ¿has visto alguna funa en redes sociales? Algo que le hayan hecho a tus amigos que a lo mejor no te gustó o a tu amigo no le gustó. ¿Has visto a tus amigos llorando sin causa aparente? Involucrar a los padres, aquellos que trabajan con niños, no pueden hacer el trabajo solo con los niños, tienen que involucrar a los padres. Y esto tiene que ser un tema de continuidad en las clases, por ejemplo, de enseñanza bíblica, tratar temas de convivencia segura, tratar temas de respeto entre los pares, establecer climas seguros, hablar sobre la violencia y hablar sobre el bullying cibernético, que uy, es muy frecuente en estos tiempos, pero siempre con una base, nunca juzgar, no somos llamados a juzgar. Por tanto, si un niño habla y desde su corazón nos cuenta algo que está pasando, valídalo, escúchalo, investígalo y toma las medidas necesarias. Pero que tu primera acción no sea no creerle, porque al final estamos perpetuando algo que a futuro puede tener muchos problemas. Por tanto, consejería desde la iglesia puede ser, no debes sentirte culpable, sino enfrenta lo que sucede. O aunque no puedas controlar lo que otros hacen, sí puedes controlar tus reacciones. Quizás ayudarles a buscar el origen y la naturaleza del conflicto, lo que estás sintiendo, por qué es y quién lo está haciendo. ¿Realmente eres así? Y cuando un niño te diga por qué a mí, lo primero que hay que dejar en claro es que tú no tienes la culpa. Enseñarles a los niños que no guarden las cosas, sino que lo pongan en palabras. Y si no puede ser escrita, puede ser en un dibujo o contarle a alguien, o sea, externalizar lo que están viviendo, contar lo que están sucediendo. Y también aprender que en la vida es necesario colocar límites. Y como dice una amiga psicóloga, esos límites deben ser límites sanos. O sea, límites que nos permitan desarrollarnos en nuestra vida sin que nos afecten el más allá. Réstale poder a quien causó esto. Se dice todo está permitido, pero no todo es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. El bullying está, en las iglesias hay bullying y tenemos que enfrentarlo desde ya. Tercero, ya nos va quedando poquito. Hablemos de identidad de género. Debo reconocer que este es un tema muy difícil de hablar. Es un tema que es tremendamente frecuente y se van a sorprender con lo que les voy a contar más adelante. Pero en el tiempo en que vivimos, en la iglesia en que vivimos, no es una realidad que podamos desconocer y hacer oídos sordos. Es algo que está pasando. Y si a lo mejor en tu iglesia no ha habido un caso relativo a la identidad de género, quizás es cosa de tiempo, porque es algo que está muy fuerte en estos tiempos. Y como iglesia debemos saber qué es la identidad de género, pero también debemos entender cuáles son los conceptos de identidad de género y qué es, porque identidad de género no es ser homosexual. Identidad de género tiene una gama de cosas, y esto no lo digo yo, esta es la definición de la Academia Americana de Pediatría a nivel universal. Entonces, es bueno que como iglesia también conozcamos los términos que se están usando actualmente y desde allí también eduquemos. Les voy a enseñar, secularmente hablando, qué es la identidad de género. Y la identidad de género se compone de cuatro áreas. La identidad como tal, que hay en esta galleta de jengibre es el cerebro. La orientación sexual o atracción, que muestra el corazón. El sexo, que habla, ¿cierto?, la zona genital. Y la expresión, que es como expresas todo lo anterior. ¿Qué es identidad de género? Se refiere, esta es la definición textual, yo no la inventé,
se refiere a la experiencia de género con que la persona se identifica. O sea, con el género que la persona se identifica es su identidad de género. Si la persona se identifica con el sexo que se le asignó al nacer, se habla de una persona cisgénero. Sin embargo, si la persona se identifica con un género que no es el que le fue asignado al nacer, esto es la secularidad, entendámoslo así, hablamos de una persona transgénero. De ahí tenemos dos conceptos. Segundo, la orientación sexual o atracción. En base al género que tú sientes, es la atracción romántica y o sexual, porque ellos lo diferencian en dos cosas distintas, que sientas, que sientas por otra persona basado en el género con el cual tú te identificas. Y allí aparecen conceptos quizás más comunes: homosexual, heterosexual, bisexual, intersexual, asexual y todos los millones que hay. El sexo como tal es, para la identidad de género, la combinación de hormonas y cromosomas que básicamente generan tus genitales. Y ellos hablan que es la categoría que el médico te asigna al nacer según tus genitales. O sea, si tienes genitales masculinos, eres hombre. Si tienes genitales femeninos, eres mujer. Si hay genitales ambiguos, se habla de intersexual, aunque, paréntesis médico, existen condiciones médicas con niños que pueden nacer con genitales ambiguos que no queda tan claro si son masculinos o femeninos, como la hiperplasia suprarrenal congénita, pero eso no entra dentro de lo médico. Esto es como una apreciación directa. Y finalmente, la expresión es como tú muestras al mundo todo lo anterior, o sea, en tus acciones, en tu vestimenta, etcétera. Y ahí hablamos de masculinidad, de feminidad o un concepto intermedio que se llama andrógino, y generalmente son personas que tienen mezclas femeninas y masculinas, y es como muchas veces se discrimina y no queda claro qué es. Entonces, esto un poco es la identidad de género. Y usted me dice, no, está loco este cabro que está hablando de estas tonteras. La identidad de género es algo muy en boga a nivel mundial. Y este artículo, que es del Pediatrics, que es una revista científica de peso en pediatría, dice algunas cosas para que ustedes, esto solamente para que sepan el contexto mundial de la identidad de género. Hablan un poco de la edad, y esto viene por algo que les voy a contar más adelante. Dicen que alrededor de los 2 años, los niños toman conciencia de las diferencias físicas entre hombres y mujeres. Antes de los 3 años, ya la mayoría de niños se pueden identificar como hombres o mujeres, y que ya a los 4 años tienen un sentido estable de su, comillas, identidad de género. Incluso el Pediatrics habla de que algunos niños no se identifican con ningún género y que pueden sentir que están en un lugar intermedio o que no tienen ningún género. Y que es natural, esto dice el Pediatrics, que los padres se pregunten si esto es solo una etapa o no, pero la respuesta no es tan fácil. De hecho, el tratamiento, y lo digo bien entre comillas porque no es tratamiento, de la identidad de género que se usa actualmente a nivel mundial, se basa en 5 ítems. Y yo no creo que lean esta tabla, pero se las pongo para que lo conozcan. Primero, la afirmación social, y ellos hablan de que es algo reversible. Segundo, bloqueadores de la pubertad. O sea, niños o niñas que aún no han comenzado su desarrollo puberal, a los 8 años las mujeres, a los 9 años los hombres, y que se le dan medicamentos para bloquear el desarrollo de la pubertad, que también es reversible. Luego tenemos terapia hormonal cruzada, o sea, niños que ya desarrollaron su pubertad y que le vamos a dar testosterona si es una mujer que quiere ser hombre, o estrógeno si es, es un hombre que quiere ser mujer, para un poco tratar de contrarrestar lo biológico, y esto es parcialmente reversible. Incluso parte del tratamiento de la disforia de género, que se llamaba antiguamente, es cirugías de cambio de sexo, que obviamente no son reversibles, y la parte legal, que va de la mano. Como dicen, cirugías de cambio de sexo existen, en Estados Unidos existen, no existen en Chile hace bastante años, y yo te diría que al menos en la quinta región deben llevarse 40 años por lo menos haciéndose. De hecho, el Hospital Van Buren es uno de los que más hace a nivel nacional. ¿Por qué te cuento esto? Porque esto es una realidad nacional. Y el 10 de diciembre del 2018 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. O sea, es algo que en Chile es legal. Y entre muchas de las acciones que produjo esta ley,
generó algo que se llama PAIG, es decir, un programa de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes trans y de género no conforme. Y que este programa que está operando en Chile ya tiene por finalidad disponer de apoyo en la red de salud a personas entre 3 y 17 años cuya identidad no coincide con el género asignado al nacer. Y el nombre de este programa es Crece con Orgullo, que ocurre en los diferentes servicios de salud. De hecho, yo trabajo en el Hospital Provincial de Quillota y en mi hospital existe el programa Crece con Salud, Crece con Orgullo, que abarca desde Limache hasta más allá de la Ligua. O sea, todos los niños, niñas y adolescentes en esta situación son atendidos por profesionales en este momento. Y estas son cifras. Usted me dice, esto, no esto debe ser muy raro. Mira, esto es una noticia que yo saqué de La Tercera, no la estoy promocionando, creo que hace 2 o 3 semanas. Del total de niños que ya están en el programa Crece con Orgullo, que desconozco el número total, el 98% tiene entre 10 y 17 años. De hecho, la mayoría tiene entre 15 y 17, pero un porcentaje no menor tiene entre 10 y 14 años. El 2% tiene menos de 10 años. Y de ese porcentaje, dos niños o niñas, porque no sé bien si son niños o niñas, tienen entre 3 y 4 años. Y de aquellos que van al programa, porque al ser menor de edad deben ser acompañados, el 99% asiste acompañado por un adulto, mientras que el 1% asiste sin adulto. Y la ley lo permite. Entonces, es un tema bastante frecuente y es un tema que la iglesia no puede desconocer. Y la verdad, la forma de afrontarlo desde la iglesia no es fácil. Yo, al hacer mi investigación al respecto, encontré mucha literatura de la iglesia católica, encontré literatura de los testigos de Jehová, pero encontré poca literatura de la iglesia evangélica protestante, luterana, anglicana en general. Hay muy poca al respecto. Y la poca que hay, cada una tiene muchas interpretaciones distintas. Entonces, la forma en la que yo me basé y quiero dejar el día de hoy es la forma en que la Asamblea de Dios a nivel universal maneja este tema. Esto no es algo mío, lo que les voy a decir algo de adelante es la postura o declaración oficial de las Asambleas de Dios y que si me preguntan a mí me parece bastante lógica y que está aprobada desde el 2017 a nivel universal. De hecho, si necesitan el documento yo se los puedo mandar porque está de acceso público en Internet. Esta declaración tiene un contexto y vayan poniendo atención para entender lo que viene más adelante. Según las escrituras, cuando Dios creó a los seres humanos, los creó hombre y mujer, varón y hembra, y bendijo su unión. Estas las citas de referencia. Otros autores posteriores de las escrituras interpretaron que este acto de creación y bendición implicaba normas morales, como el cultivo mutuo de la intimidad entre esposo y esposa, y la prohibición de tanto el divorcio como la inmoralidad sexual. Y que sumado a ello, la Asamblea de Dios reconoce que en los últimos años socialmente ha existido una suerte de erosión, entre comillas, entre las normas sexuales sociales y las normas morales bíblicas. Y que esto no es solo un problema psicológico que necesita tratamiento. O sea, el hecho de decir que es un problema psicológico no elimina la dimensión espiritual de la disforia de género o del transgenerismo en general. Y hablo aquí de disforia de género porque es el término que usábamos antes, ahora se habla de identidad de género, pero este pólice, esta declaración está usando este término. Entonces, desde la Biblia se postula que entendamos cómo tratar el transgenerismo a la luz de lo que es el cuerpo. Y viene bien fundamentado y la verdad es bastante lógico. Las escrituras de alguna parte, dice las asambleas de Dios, no hablan de manera específica sobre una comprensión contemporánea del género como un concepto fabricado por la sociedad y diferente del sexo biológico. No está escrito tan claro. Sin embargo, postulan que la mejor forma desde la iglesia de dar respuesta a esto es a través de algo que se llama la teoría bíblica, la teología bíblica del cuerpo, la cual sostiene la esencialidad del cuerpo físico en la determinación de nuestra identidad. Y esta teoría busca de alguna forma ayudar a la iglesia a dar una respuesta a las personas transgénero que respete la intención de Dios. Y se basan en tres ítems: la creación, la encarnación y la resurrección de los creyentes. Y como les digo, buscan y hablan en la dirección de ver el testimonio que dan las escrituras sobre el cuerpo humano. Si nos vemos la parte de la creación, y estas todas se van a ir relacionando entre sí,
En Génesis 1 se dice que Dios creó, bendijo y dio orden a la humanidad como ser masculino y femenino, imagen y semejanza de Dios. La bendición de Dios a la humanidad aquí tiene que ver con un tema de continuidad, más que nada para poblar la tierra, poblar la tierra. Y viene de la mano con que la intención de Dios se relaciona con el hecho de que el ser humano estaría incompleto sin la existencia de otro ser sexualmente diferenciado de él. Por tanto, ya desde la creación, nuestro cuerpo carnal, carne, músculo, fibra, sirve como testimonio de nuestra responsabilidad de vivir como imagen de Dios. Luego, en Juan, cuando vemos que el verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne y habitó en medio de la humanidad, de alguna forma esto nos muestra que el cuerpo humano, tal como fue creado por Dios, estructura física, puede encarnar la presencia de Dios. Porque Jesús humanamente, en cuerpo humano, músculo, fibra, vivió todas las experiencias de un cuerpo humano, pero sin pecar. Y también habla sobre la resurrección de los creyentes, y ahí volvemos un poco a Pablo, uso bastante a Pablo en mi presentación, y que enseña en 1 Corintios que habrá de alguna forma una continuidad entre el cuerpo resucitado y el cuerpo presente, tal como una semilla y una planta que brota. Porque Dios creó al ser humano como ser completo, con la intención de que en el mundo venidero permanezcamos completos, cuerpo y naturaleza inmaterial. Entonces, resumiendo un poco lo anterior y entendiéndolo de mejor forma, no hay ninguna explicación sobre la humanidad en la Biblia que afirme que el yo interno, mi vida interior, en oposición al cuerpo, tenga una comprensión bíblica. Porque el yo verdadero es un ser completo y restaurado por Cristo para una gloriosa resurrección. Entonces, en base a este postulado, debe primar nuestro cuerpo y no nuestro yo interno. Sin embargo, y esto la Asamblea de Dios lo postula textual, no se puede ignorar el dolor de esa incongruencia de género cuando desde la iglesia se le ministra a quienes sufren de disforia de género, porque es un proceso súper complejo. Y el deseo que tienen quienes sufren esta incongruencia de género es de alguna manera hallar una solución por cambiar su cuerpo, lo que es una señal de la importancia que tiene el cuerpo y la identidad del ser humano. Por tanto, la Asamblea de Dios de alguna manera resume esto y dice que en base a ello, una persona que está en situación de identidad de género es una persona que sufre y que aunque lo veamos inaceptable, debemos tratarlas con compasión. Sobre todo sabiendo que en la comunidad, en estudios que hablan sobre personas que están transicionando entre género, el 41% de sus miembros intenta suicidarse solamente por este concepto. Y de hecho hay estudios que muestran que aquellos que tienen cirugía de cambio de sexo tienen más riesgo de suicidio versus precirugía. Y aunque la Biblia no se refiere de manera directa a la identidad transgénero, sí reconoce, y esto está ahí, hay más citas bíblicas al respecto, que las personas pueden tomar decisiones que pueden, al final tenemos un libre albedrío. A la luz de la conducta, también la Biblia nos habla de hay diferentes versículos que muchos toman a la hora de hablar del transgenerismo, con actitudes ligadas a características de la disforia de género. Sin embargo, muchos deben ser interpretados en su contexto y no son tan literales como están en la Biblia. Sin embargo, Pablo, en 1 Corintios 6 nos habla de acciones que podrían ser instructivas en relación a este tema y destaca la centralidad del cuerpo como parte de nuestra identidad cristiana y habla sobre la santidad que debe tener el cuerpo físico, ya que es templo del Espíritu Santo y pertenece a Él. Y esto un poco también se liga con lo que vimos para atrás. Por tanto, ¿qué hacer si en tu ministerio te enfrentas a este problema? Es conveniente enfrentarlo desde la gran comisión, es decir, ir y hacer discípulos. ¿Qué quiero decir con esto? El ministerio que la iglesia debe tener para enfrentar a las personas transgénero es esencialmente el mismo ministerio que la iglesia emplea para enfrentar a las personas que no son transgénero. Un evangelio que lleve al arrepentimiento y un discipulado para obedecer los mandamientos de Jesús. Con esto no quiero decir que las personas transgénero a lo mejor tengan desafíos en cuanto al discipulado, que los hay y van a ser fuertes. Y por tanto, si tenemos en cuenta la teología del cuerpo que yo les hablaba más adelante, debemos entender que el ministerio de la iglesia
les debe de alguna forma, y el resumen final debe llevarlos a experimentar una integridad entre su sexo de nacimiento y su identidad de género. Básicamente reconciliarse con su biología original. Por ello, lo que se debe considerar es cómo crear un ambiente óptimo para que incluso las personas transgénero experimenten una nueva vida en Cristo. Y esto se logra con cuatro características. Y esto no es mío, es de las Asambleas de Dios. Primero, autoexamen. ¿Cómo ha sido el ministerio hacia las personas transgénero y LGTB? Está bien enfrentar desde la palabra, pero no olvidar que son personas y que debemos tener incluso amor hacia ellos. Hospitalidad. No se puede comenzar a darles una respuesta pastoral a las personas transgénero si de entrada experimentan un ambiente de rechazo y ausencia de amor en la iglesia. Y con eso no estamos abrazando su pecado, estamos amando al pecador. Holismo. Se debe evitar reducir a las personas transgénero solo a que son transgénero, como si no tuvieran otras esferas en su vida o no tuvieran otros problemas. Y finalmente yo creo que es lo más importante, es un poco de paciencia. ¿Por qué? Porque si bien Dios puede hacer cambios inmediatos, el proceso mental de una persona que sufre una identidad de género es súper largo. Por tanto, no te asustes si nada cambia de la noche a la mañana. La oración debe ser firme, la palabra debe ser tu arma y deben ser personas que se sientan acogidas en la iglesia para que se puedan reconciliar con su biología original. No es fácil hablarlo, no es fácil hablarlo, es súper difícil. Probablemente mucha gente me va a odiar después de esto, pero yo siento fuertemente que las iglesias en general en los últimos tiempos deben amar a todas las personas y por lo menos en nuestra iglesia nosotros decimos que todos tienen un lugar. Y las personas, es así, todos tienen un lugar. La iglesia no es un lugar para personas sanas, es un lugar para personas que necesitan. Y aquellos que puedan tener una atracción sexual distinta, una identidad de género distinta, un consumo de drogas, o que a lo mejor están en adulterio, o el pecado que sea, porque no hay pecado más grande ni más chico, son todos iguales, también tienen ese lugar en la iglesia. Por supuesto que lo vamos a enfrentar desde la oración y la palabra, pero no podemos rechazar de entrada a alguien que sufre, sobre todo si viene a nosotros a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque la consecuencia final de muchas de las patologías de salud mental infanto-juveniles y que no son tratadas y que tienen un mal tratamiento y que tienen discriminación y que finalmente no tienen el apoyo que necesitan, puede llevarlos a esto, a la suicidabilidad. La suicidabilidad es temer al suicidio, claro, pero es más que un suicidio. Es un círculo, como está en esa foto. Y esto ya vamos cerrando. Es una serie de conceptos que incluye desde, y fíjate bien en la línea de atención, ideas de muerte, ideación suicida, o sea, tengo ganas de matarme, actos preparatorios para matarme, comportamiento autodestructivo, intentos suicidas y un suicidio consumado como tal. O sea, cuando yo hablo de suicidio, prefiero usar el término suicidabilidad, porque me habla de un proceso largo y de un proceso que lo puedo resumir en estas tres puntos, que médicamente son uno de los que más se tratan. Primero, la ideación suicida, que ya la voy a explicar. O sea, la presencia en un niño, joven o adolescente de deseos de muerte y de pensamientos de querer morir. Es el primer paso. Cuando esto sigue en el tiempo, puede llevar a un intento suicida, o sea, un acto destinado a terminar con la vida, donde el sujeto sobrevive, por supuesto, porque si no, sería un suicidio consumado o autólisis, que es el acto por el que una persona se provoca la muerte de forma intencional. Y si bien el suicidio consumado, o sea, que un niño muera estadísticamente, o sea, muera por una causa autodestructiva, estadísticamente es relativamente rara, es entre los 10 y los 19 años una de las principales causas de muerte, si no la primera, en los últimos años. Y no tanto el suicidio como tal, sino los intentos de suicidio y la ideación suicida, o sea, los pensamientos suicidas, son mucho más comunes que un suicidio consumado.
De hecho, esto es un estudio de la Revista Médica de Chile del 2021 que analizó las consultas de salud de personas que se suicidaron en el último tiempo, adultos y niños. Y de todas aquellas que se suicidaron, el 77% de las personas tuvieron un contacto con un profesional de la salud mental el último año. O sea, son personas que están en tratamiento. Y de ellas, casi la mitad lo tuvo un mes antes de suicidarse. ¿Qué te quiero decir con esto? El suicidio no solamente lo vas a ver en una persona que está mal o que físicamente se ve mal. Ese suicidio puede ocurrir en una persona que en la mañana está bien y que horas después deja de existir. Porque cada 2 días en Chile se suicida un niño, una niña o un adolescente. Y estadísticamente mueren más hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres tienden a preferir eh, formas más letales de morir. Armas de fuego, ahorcamiento, accidentes de tránsito relacionados con altura, versus la mujer que tiende a tener más intentos de suicidio que el hombre, pero con métodos que nosotros llamamos más pasivos. Consumo de medicamentos, cortes de los brazos, etc. El pensar o desearlo, la ideación suicida, es más común en preadolescentes que adolescentes. Mi ministerio de preadolescentes incluye niños de 10 a 13 años. O sea, mi grupo, yo trabajo directamente, tiene más ideación suicida que los adolescentes más grandes. Es mayor en hombres. Y por supuesto que suele preceder a un intento suicida porque es parte de la misma cadena e incluye pensamientos, planes y actos preparatorios para morir. Ya cuando hay un intento de suicidio, o sea, hacerlo sin éxito, los intentos de suicidios a nivel de adolescentes de Estados Unidos y Europa ocurren cerca del 10% de ellos, también más frecuentes en mujeres. También a mayor edad hay más riesgo de realizar intentos de suicidio porque hay acceso a más cosas. Y como les digo, los hombres prefieren métodos más letales versus las mujeres. Y hay factores que pueden llevar a que un niño o niña o adolescente tome la decisión de acabar con su vida, pero también hay factores que los protegen. Factores que predisponen a largo plazo que puede ocurrir son, por ejemplo, patologías psiquiátricas, depresión, trastorno de ansiedad, bullying, intentos de suicidio previos, por supuesto. Si tienes un intento previo, hay más riesgo que puedas volver a hacerlo. Historia familiar de intentos suicidas, historia personal de abusos, y no solo hablo de abuso sexual o de violación o de estupro, también hablo de bullying y todo tipo de abuso, exposición a violencia, infancia difícil, personas con disforia de género y por supuesto el bullying. Y algo que puede precipitar, o sea, acelerar el intento de suicidio, por ejemplo, cuando hay acceso a armas de fuego o armas en general, abuso de alcohol o drogas, un estrés social y un aislamiento importante, bullying, factores emocionales fuertes y no menor el duelo. Niños, niñas o adolescentes que pierden un ser querido puede desestabilizarlos mentalmente al punto de querer acabar con su vida. Pero también hay factores que protegen. Y esto está estudiado, o sea, la unión familiar, hablar frecuentemente de estos temas y un buen ambiente familiar junto con un apoyo emocional familiar protege. Porque las emociones de tus hijos no deben ser invalidadas. Escúchalos, valídalos y dales el tiempo que corresponde. Por supuesto, niños que están conectados a instituciones y también va dentro de ello niños que están inmersos en las iglesias, tienen menos riesgo porque son temas que se hablan más y hay más apoyo emocional. Y la espiritualidad como tal, llámese la religión que sea, también tiene un factor positivo. Pero lo importante aquí, lo más importante va en las imágenes, una mezcla entre lo espiritual y la familia. O sea, la iglesia puede hacer el trabajo excelente, no hay duda que lo hace. Pero si yo tengo una familia disfuncional, mucho del trabajo que hagamos en la iglesia no va a resultar. De allí la importancia de que quienes trabajen con niños, niñas y adolescentes en las iglesias también trabajen con sus padres y con sus hermanos. Les hablaba yo de un test para reconocer un poco un niño, niña, adolescente que tiene riesgo de consumir sustancias. Bueno, test para reconocer niños o niñas o adolescentes en riesgo suicida hay muchísimos. La gran mayoría son validados solo para profesionales de la salud, psicólogo, médico. Sin embargo, el NIH y la Academia Americana de Pediatría muestran este test súper rápido y súper simple, que es para tenerlo en el celular.
que se llama Ask Suicide Screening Questions, y que se basa en cuatro preguntas. Cuatro preguntas, donde si todas son no, te puedes relajar, quizás ese niño o adolescente no está pensando en suicidio en su mente en estos momentos. Pero si hay un sí, debes hacer una quinta y tomar una acción. Y las cuatro preguntas son, uno, ¿en las últimas semanas has deseado estar muerto? Dos, ¿en las últimas semanas has sentido que tú o tu familia podrían estar mejor si estuvieras muerto? Tres, ¿en la última semana has tenido pensamientos sobre suicidarte? Y cuatro, ya de plano, ¿has intentado suicidarte? Esto lo puede hacer un líder, lo puedes hacer en la iglesia. Si las cuatro son no, el screening que le digo yo, la evaluación rápida es negativa, quédate tranquilo, probablemente hay un problema allí, pero no va de la mano mucho por la parte del suicidio. Quizás hay una parte emocional o otro tema que esté afectando. Pero si aparece un sí, debes pasar a la quinta. Y la quinta es, ¿estás teniendo pensamientos para suicidarte ahora mismo? Y con un sí hay acciones que tomar. Si hay un sí del 1 al 4, pero con la 5 negativa, tú como líder debes procurar que el joven o niño que tienes al frente tenga una evaluación prioritaria de salud mental, por un psicólogo, por un médico, por un profesional de la salud, pero debes buscar la forma de canalizar la atención profesional de ese niño o niña. No quedarte tranquilo, conversar con tu pastor y la iglesia puede apoyar, más adelante ya vamos a ver cómo. Pero si la quinta es negativa, tienes que derivar inmediatamente a un servicio de urgencia, sin pensarlo. De hecho, estos tests se hacen muchas veces en los colegios. Y cuando se detectan algunos sí, me llegan a mí, que trabajo en un servicio de urgencia, muchas veces profesores con alumnos, que en el camino fueron llamando a los padres. Y muchas veces eso cambia el curso de algo que podría venir. ¿Por qué? Porque los suicidios son frecuentes y lamentablemente no es algo que sea ajeno a la iglesia. Y quiero contarte la historia de este joven, que es Jared Wilson. Lo tengo un poco anotado aquí la historia para no omitir detalles. Es un pastor norteamericano de una iglesia que se llama Harvest Christian Fellowship en California, casado, ahí está su esposa, sus dos hijos. En 2016, Jarrett fundó Anthem of Hope, una organización que tenía como misión ayudar desde la iglesia a personas que libraban batallas contra la depresión y la ansiedad. O sea, una forma activa en la iglesia de apoyar a quienes tienen depresión y tienen ansiedad, no solo adolescentes y niños, sino también adultos. Si bien, y él públicamente lo contó, padeció como adolescente un cuadro depresivo importante, él señala que tras salir de eso, utilizó esta herramienta para poder apoyar a los demás, con libros, con charlas, con seminarios, incluso yendo a verlos en la noche. En su trabajo conoció personas con mucha necesidad, pero también conoció mucha gente que tenía ideación suicida. Y no era raro que en su cuenta de Twitter, por ejemplo, esto es una publicación del 9 de septiembre del 2019, yo la voy a leer traducida, él tuiteara tras funerales de personas a quienes intentó ayudar, pero que lamentablemente tomaron la decisión de terminar con su vida. Y ahí textual dice, oficiando el funeral de una mujer amante de Jesús que se quitó la vida hoy. Agradecemos enormemente sus oraciones por la familia. Esto es textual, o sea, yo lo saqué anoche, de hecho, no es algo que lo inventé. Él se dedicaba a esto. Desde su ministerio apoyaba fuertemente a personas que sufrían ansiedad y depresión. Y el 9 de septiembre del 2019, a las 6:01 de la tarde, publicó este tuit, que traducido dice, amar a Jesús no siempre cura los pensamientos suicidas. Amar a Jesús no siempre cura la depresión. Amar a Jesús no siempre cura el PTSD o trastorno de estrés postraumático. Amar a Jesús no siempre cura la ansiedad. Pero eso no significa que Jesús no nos ofrezca compañía y consuelo, porque Él siempre lo hace. Este tweet fue súper importante, cobró harta relevancia el 9 de septiembre a las 6 de la tarde. El día siguiente, el 10 de septiembre del 2019, su esposa, que está ahí en la imagen del centro, compartió en su Instagram el siguiente mensaje. A las 11:41 45 de la noche, mi esposo ya descansaba en la presencia de Jesús.
Tras una investigación, la causa de muerte fue un suicidio. Un pastor, liderado de una iglesia, apoyando a personas con salud mental, cometió o llevó a acabar su propia vida con el suicidio. Esto es algo que no es raro. Si buscamos en internet, en Estados Unidos es muy frecuente. Pastores, líderes, el hijo de Rick Warren, por ejemplo, que tomaron decisiones de acabar con su vida precisamente por patologías de salud mental muy fuertes o por las razones que fueran. Por ende, es un llamado de atención fuerte a la iglesia de que es algo que tenemos que tener en consideración y no podemos tomarlo a la ligera. ¿Y cómo lo enfrentamos desde la iglesia? Me quedan un par de minutitos. Generalmente el suicidio viene con este esquema y una catarata. Primero hay un sentimiento de fracaso, luego viene una crisis que puede ser repentina o paulatina, que puede llevar a una depresión y a casos extremos un suicidio. Generalmente hay una cadena que tenemos que tratar de romper, porque la iglesia es y debe ser un lugar de refugio y restauración. Un libro de un autor cristiano dice, la iglesia ha sido la única institución que con escasos recursos económicos tiene una de las tasas más altas de recuperación de drogadicción, alcoholismo, crisis matrimoniales, entre otras. Y sumado a ello, la adolescencia además implica profundos cambios físicos y cognitivos. Por tanto, primer mensaje, nunca pases por alto si un joven comienza a hablar de suicidio. Jamás. Yo, en mi grupo de adolescentes, sé de algunos ya me han hablado del tema y estoy tomando las medidas. Nunca lo subestimes, valida sus emociones. Reconoce señales de advertencia. Niños o niñas, esto puede ocurrir incluso en niños pequeños. Yo ayer revisaba estadísticas de suicidio de niños menores de 10 años y son súper y, terribles de leer. Leía las cartas que muchas veces los niños dejan escritos, niños menores de 10 años. Y es terrible. Y muchas veces hay señales de advertencia que como padre o como líder las pasamos por alto. O sea, un niño que está bien dentro de todo y comienza a empeorar su salud mental, comienza con comportamientos imprudentes, a abusar de sustancias, se siente vacío, sin esperanza, se retrae socialmente, disminuye su higiene personal, habla o escribe sobre la muerte, ya de plano amenaza con quitarse la vida, sufre cambios dramáticos en su estado de ánimo. Comienza con comportamientos preparatorios como a regalar sus cosas más importantes, sus cosas más preciadas, o incluso cambios de humor extremos nos pueden ya dar una idea de que algo hay. Y en ese algo hay, no olvides que puede haber además ideaciones suicidas o algo más. Por tanto, creo que esta es la última diapositiva. La iglesia tiene que intervenir y acompañar. La iglesia debe actuar, pero también debe prevenir. Y no, obviamente no solo centrarse en lo técnico, la oración es un pilar clave. Y se recomienda, y muchos autores cristianos recomiendan, que cada iglesia debe tener un plan de acción cotejado con profesionales sobre qué hacer en estos casos. Pero tú me dices, mi iglesia es muy pequeña y no hay profesionales, no importa. Si no hay profesionales, la bandera de lucha debe ser el acompañamiento de los niños y jóvenes que están con ideas extrañas en su cabeza. ¿Y cómo lo hago? Potenciando 5 factores. Primero, una comunicación fluida con el hogar, creo que lo he dicho muchas veces hoy. Segundo, promover una sana autoestima y no necesariamente solamente con una sonrisa en la entrada, sino en las reuniones de jóvenes, en las predicaciones. Enseñar a manejar la frustración desde una mirada espiritual, desde una mirada bíblica, también con consejos psicológicos. Por supuesto que fortalecer la fe en los niños de esta edad y ayudarles a adquirir o desarrollar ciertas habilidades como el liderazgo, comunicación efectiva, respeto, perseverancia, empatía, trabajo en equipo y disciplina. Por eso soy un defensor de las reuniones de jóvenes, porque muchas veces los jóvenes en esos lugares son libres de hablar cosas y de aprender cosas porque muchas veces se sienten atrapados en su casa o en sus colegios. No bajes la intensidad de las reuniones de jóvenes. De hecho, fortalécelas, interviene y acompaña, porque quizás no solo vas a evitar un suicidio, sino que puede haber algo más
y pueda estar pasando y que tu rol es enfrentarlo. Finalmente, asterisco 4141, esta es la propaganda del día. En la Línea Nacional de Prevención del Suicidio funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, los días feriados. Sobre todo ahora en primavera, que estadísticamente en primavera aumentan los casos de suicidio a nivel mundial. Eh, si no tienes herramientas y algo quieres ayudar, dile a a la persona con la que estás hablando, el niño o adolescente, o llamen juntos al asterisco 4141, porque es ayuda profesional que, si bien es secular, nos puede dar una primera entrada importante sobre qué temas difíciles, desafíos fuertes, pero que se unen en algo. La iglesia debe prevenir, la iglesia debe avanzar, la iglesia debe acompañar y debe enseñar con la palabra, pero con la oración siempre por delante. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. ¿Por qué no le damos Hay una reacción también a Nicolás por esta exposición clara, precisa, pero también estoy seguro con muchas preguntas, interrogantes, porque no es algo, como bien él lo decía, no es algo que se pueda solo tratar en una charla de 50 o 60 minutos, sino que quiere mayor profundidad, pero creo que nos ha dado una perspectiva amplia también de estos temas tan importantes como el bullying, las adicciones, el suicidio y todo lo que esto implica. Así que vamos a dejar un tiempo para preguntas. Puedan levantar su mano, yo les voy a dar la oportunidad, pero en el momento de la intervención les pido, para que así, si hay varias preguntas podamos alcanzar todo, que sean concretos con su pregunta para que Nicolás también pueda responder, ¿ya? Así que los que quieran hacer alguna pregunta, levanten su mano. Pastor Carlos Fuenzalida. Active su micrófono, nomás, pastor. Vayan, dejen su manito ahí como reacción levantada y yo les voy dando la oportunidad. Me escucho. Pastor Carlos, ¿me escucha? No. Si gusta, la escribe en el chat y yo la leo y la respondemos. A ver, ya. Soraimar tiene una pregunta también, así que active su micrófono, Soraimar, y puede hacer la pregunta. Hola, gracias Nico por esta charla, estuvo súper. Hola, Sori. Bueno, mi pregunta es, no sé si puede ser un síntoma de bullying o suicidio. Quiero que me ayude como a diferenciarlo, el adolescente como que quiera dormir mucho, dormir, como que de un momento para otro, no porque sea, porque sea flojo, porque le guste, no, como que de un momento para otro pase eso. Sí, nosotros la llamamos la tendencia al sueño. Las causas son múltiples, múltiples. Y uno primero tiende, o sea, como profesional, a descartar causas médicas de que eso ocurra, porque un niño que está activo y tiene su vida al 100 y comienza a dormir más frecuentemente, se queda dormido, tiene muchas explicaciones, muchas enfermedades, anemia, hipotiroidismo, hasta un cáncer puede ser. Entonces uno siempre descarta un poco lo biológico, pero no podemos no descartar también lo psicológico. Y puede ser una señal también de alerta si es que, como yo digo, todos los exámenes están normales y no hay nada más que lo, que nos explique, puede ser una señal de alerta de que algo psicológico pueda ir, no necesariamente bullying o incluso intento de suicidio. Puede ser una sintomatología de depresión, de trastorno de ansiedad, de lo que sea. O sea, me habla de que algo psicológico, psiquiátrico, psicológico, salud mental puede haber, pero repito, también no puedo dejar de no decir que también hay causas médicas, entonces tenemos que descartar varias cosas. Gracias, Nicolás, también por esa respuesta. Carolina Ortega, mi hermana Carolina. Hola, Nicolás, tremendamente agradecida por este tema. Quería hacer una pregunta con respecto al bullying.
Eh, los niños están ya tremendamente adaptados porque son muchos años que están en un mismo colegio. El tema cuando se empieza a generar un bullying es recomendable también sacarlos de ese lugar a un mundo totalmente desconocido. Me refiero a un cambio de colegio, eh, que ellos sanen eso, porque, por ejemplo, por lo que entendí y creo que así es, deja tremendas huellas que tal vez se van, no afloran tanto, pero siempre van a permanecer porque van a quedar en el inconsciente de la persona. ¿Es recomendable cambiarlos así drásticamente de un lugar a otro como para evitar ese tipo de bullying, dejando Eh, todo su entorno? Sí, no, sí, es una excelentísima pregunta y no hay un consenso, así como una respuesta específica. Em, yo creo que es verlo caso a caso y hay que tomar en cuenta como con varias cosas sobre la mesa. Primero, todo bullying, aunque sea el más leve, el más fuerte, es bullying y puede generar consecuencias, porque cada niño emocionalmente tiene un desarrollo distinto y puede algo que para nosotros es súper simple ser súper fuerte para ellos. Entonces, no minimizarlo. Segundo, generalmente, y lo que debería haber, al menos a nivel nacional, es cuando hay casos de bullying, los colegios deberían tener sus protocolos propios y esto debería ser normado cada colegio cómo actuar. En mi práctica, generalmente veo que los colegios no actúan de la mejor forma. O sea, no quiero decir nombres, pero al menos acá en la ciudad donde yo vivo, en Quillota, yo recibo muchos casos, muchos casos de bullying. Veo muchos casos. Y generalmente los colegios no actúan de la mejor forma. Entonces, como deben haber colegios que actúan de la mejor forma posible y tienen un excelente apoyo psicológico, más un apoyo de la familia y un apoyo espiritual. Las habilidades que ese niño puede adquirir para poder de alguna forma mejorar el tema del bullying y adquirir habilidades para enfrentarlos dependen de muchas cosas. Dependen de la familia, dependen en este caso de la iglesia, pero también dependen mucho del colegio. Entonces, si el colegio a lo mejor los está ayudando, hay un buen apoyo, si bien está en contacto con el otro agresor, pero con el agresor, pero han tomado medidas para minimizar el riesgo y va mejorando y va calmando esos sentimientos en el niño, quizás no sería terrible dejarlo ahí. Pero si vemos que no hay apoyo y esto se perpetúa y el niño sigue sufriendo y esto sigue aumentando, una opción válida es cambiarlo totalmente de su esquema. Y quizás decirle, tú no tienes la culpa de lo que pasó, pero esto lo hacemos para que tengas una nueva oportunidad de mostrarte cómo eres, ya con herramientas, por supuesto, y que pueda enfrentarse al mundo, porque a veces ese cambio brusco también puede ser bueno. Gracias, Nicolás. Como decía, muy buena pregunta también hecha por nuestra hermana Carolina. Y acá en el chat, Solange dice, quería consultar dónde acudir en caso de necesitar ayuda para un adolescente de un profesional de la salud, si no se tienen los recursos económicos. ¿Qué sucede en estos casos? Esa Esa es la barrera más fuerte que hay a nivel nacional en este momento. De hecho, yo creo que en la charla introductoria de de la conferencia lo dijimos. El principal motivo por el cual las personas a nivel nacional no tienen apoyo en salud mental es por el acceso y el financiamiento a ella. Porque hay pocos profesionales, los que hay están colapsados, y hay mucho profesional privado y es muy caro. Mm. Entonces, es por eso que yo abogo en primer punto a que la iglesia tenga un factor muy importante en esto. Porque todas las personas que están en la iglesia, desde los pastores, los líderes y los profesionales, pueden tener un acompañamiento súper importante y no por ello menor que quizás lo que pueda hablar un profesional. Entonces, siempre acogerse a la iglesia y cuando necesitemos ir más allá, eh, hay que ir viéndolo según lo que sea más factible. Si lo más factible a lo mejor, y es algo que no es tan fuerte, sea pedir hora en el CEFAM en el consultorio y esperar, a lo mejor va a tener que ser eso. Si es algo más grave o más inmediato o que está afectando la calidad de vida del niño o del adolescente en ese momento, puedes dirigirte a cualquier servicio de urgencia, porque el profesional que te va a atender algo va a tener que hacer. Eh, pero es el gran problema. El gran problema que hay hoy en Chile es el acceso a salud mental.
Sí, agregar también a este punto es que, bueno, en base a lo que hicimos como iglesia de esta conferencia de fe y salud mental, se está trabajando, ya se ha tenido unas primeras conversaciones también con un equipo de profesionales que está dispuesto, bueno, en nuestro caso, en nuestro entorno, a poder ofrecer ayuda también psicológica, profesional, pastoral, porque es una realidad, ¿ya? Los temas que vimos son una realidad. Hay algunos que están más fuertes, hay otros que vienen también fuertes. Entonces, estamos trabajando también como iglesia para crear una red de apoyo. ¿Por qué? Porque, y esto va también como a los pastores y líderes que puedan estar, ya sea una iglesia o de alguna organización. Un líder no es aquel que tiene todas las respuestas, sino un líder también es aquel que tiene la capacidad de conectar con otros, de saber qué red le puede ayudar, qué fundación, qué grupo de personas puede ayudar a un tipo de casos como, un ejemplo, el bullying, adicciones. Entonces es importante que como iglesia, líderes y pastores podamos tener claridad de dónde poder derivar a la gente si hay un problema, un ejemplo matrimonial, si hay un problema, en este caso en el foco de la juventud, dónde poder derivarlo. Creo que las conexiones, las redes de apoyo son muy importantes acá también. Así que hay otras preguntas más en el chat, creo. Ya, ¿quién es? A ver si entiendo la pregunta. Dice, a ver, parece que había una pregunta uno. Ah, ya. La leo, pregunta uno, dice, Carlos Fuensalida, el pastor Carlos Fuensalida dice, ¿dónde podemos agregar o en qué momento el área de los espíritus inmundos, puesto que la hermana Rita Cabezas, psicóloga, y la hermana Rebeca Brown, doctora, ven el área respecto al tema de género, al tema de género, además de estar pastoreando en Recreo Viña del Mar, soy profesor y veo estos casos a diario. Además, en la iglesia a la cual estoy ministrando, mi pregunta es, ¿por qué lo dice la psicóloga también? A ver, déjeme entender, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo dice la psicóloga también? ¿En qué momento interviene el aspecto espiritual de espíritus inmundos, hablando del significado profundo de fornicación? A modo general, lo que entiendo es en qué momento la parte espiritual o los espíritus eh, La importancia. toman Mayor importancia. Sí, esa es la pregunta uno. O sea, indudablemente siempre somos seres espirituales, vivimos en un mundo espiritual y si bien desde lo médico todo lo que les dije para atrás tiene una razón molecular y científica para explicarse. O sea, por ejemplo, la depresión ocurre porque hay ciertos cambios a nivel cerebral, las adicciones también, los intentos de suicidio también. O sea, los estudios muestran que personas que tienen más tendencia a suicidio a nivel cerebral tienen ciertas alteraciones explicables y medibles. O sea, todo tiene una causa orgánica, por decir así. Pero el área espiritual no puede dejarse de lado. Y la iglesia tiene que estar muy fuerte en eso, en oración, en ayuno, en palabra, porque si bien aquel que tiene una patología de salud mental tiene algo orgánico que lo está causando, también hay factores espirituales y también su ánimo se decae. Entonces no puedo solo basarme en lo psicológico y no ver lo espiritual, como tampoco puedo solamente ver lo espiritual y reprender, reprender, reprender si es que también hay una parte médica y científica de la mano, o sea, deben unirse, deben estar de la mano. Y la idea es que trabajen juntas. Por algo hay muchos profesionales de la salud que son cristianos y que desde su terapia utilizan la Biblia como base. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero indudablemente la parte espiritual es tremendamente importante. No sé si el pastor a lo mejor me puede eh, ahí ayudar más. Ya, Nicolás, sí, bueno, entendiendo un poquito la pregunta, bueno, nosotros, como decía Nicolás, creemos que hay un área espiritual, pero también hay un área que es parte genética. Un ejemplo, se hablaba mucho del tema de abuso sexual, un ejemplo, la parte del entorno familiar. Y como bien dijo el doctor Nicolás en una de las charlas al principio de la conferencia, esto es una mezcla de muchas cosas, ¿ya?
Pero en este caso nosotros como cristianos también no solo vemos la parte médica o psicológica, sino que también creemos que hay una parte espiritual que afecta a las personas, pero aquí está el equilibrio y el poder discernir, porque muchas veces podemos estar reprendiendo algo que es una enfermedad, ¿ya? O por otro lado, podemos estar tratando incluso una enfermedad como un espíritu demoníaco. Entonces, Ujú. aquí hay varias cosas que hay que ir tratando y a través del Espíritu Santo también uno va a poder discernir con respecto a esto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos un ejemplo en los casos de la Biblia, cuando el Señor reprende espíritu y estas personas son libres, pero hoy día un ejemplo, si nosotros aterrizamos y contextualizamos, Jesús vive en un siglo, en el primer siglo, en una cultura judía, donde no hay un avance médico de las cosas que están pasando. Hoy día estamos viviendo un año 2024 con mucho avance médico que podemos ayudar de mejor manera y de manera más integral al ser humano. ¿Por qué? Porque Jesús dice que Él vino a sanar y vino a reparar lo que se había perdido. O sea, cuando uno habla de salvación del hombre, la palabra que se utiliza es rescatar, es sanar. Entonces, cuando uno aplica y cambia esta palabra salvar quizás por sanar, uno entiende que el ser humano después de la caída viene con una naturaleza, por así decirlo, caída, que necesita un apoyo y una salvación o sanidad espiritual, pero también hay medicina, hay psicólogos, hay gente que es especialista en el cuerpo humano que va a poder ayudar en esto. Un ejemplo, si una persona está viviendo bullying, ¿cómo la voy a tratar? ¿Voy a reprender algún espíritu o voy a ayudar en un acompañamiento? Si una persona tiene un intento de suicidio o una idea suicida, ¿qué vamos a hacer? Solamente orar para reprender, que vamos a orar si hay un espíritu negativo que esté turbando su mente, pero a la vez le vamos a ayudar en el proceso psicológico de cómo ir tratando sus pensamientos, de cómo llevar esos pensamientos cautivos a la palabra. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso, lo siento y luego actúo. En relación a esto, tenemos que tener esa claridad y poder discernir cuándo hay un ataque, cuándo es un ataque espiritual, cuándo es algo genético, cuándo es algo que se dio en el entorno, incluso en el caso de brujería, de hechicería, nosotros en la iglesia hemos vivido mucho liberación de gente que ha sido libre, pero que luego va necesitando también acompañamiento para poder salir de aquella situación que estaba. Entonces, creo que es un complemento, un equilibrio y saber discernir cuándo tengo que acompañar, que es en todo momento, y cuándo tengo que orar por una libertad, en este caso que sea un ataque del enemigo. ¿Ya? Yo creo, más cortito, que por eso la base muchas veces es educar y también estudiar profundamente la palabra. Porque podemos estudiar, al estudiar profundamente la palabra, vamos a poder entender y discernir mejor, pero entendiendo que las enfermedades que existen son y tienen esas características, no le vamos a poner algo espiritual a algo que es un síntoma orgánico. O sea, también hay que profundizar el estudio, pero también el estudio de la palabra. Sí, y la segunda pregunta en esto dice, ¿quién asigna o quiénes asignan o quién asigna o en qué momento se asigna el género? Yo creo que esta pregunta va relacionada a la identidad de género cuando tú hablaste de que el género asignado, ¿ya? Que yo considero que es, como dices tú, el género, quizás lo biológico. La pregunta va en ese sentido. Biológica y médicamente hablando, el sexo del niño o niña que está al frente se designa en base a los genitales visibles. O sea, el médico o matrona que recibe el parto, si ve genitales masculinos, masculino, si ve genitales femeninos, femenino. Hay un menos del 1% de los casos que hay genitales ambiguos y hay que entrar en estudio. Pero esa es la asignación es en ese momento. Claro, lo demás vendrá después, pero biológicamente hablando es al momento de nacer, ni siquiera de forma prenatal, porque en la ecografía pueden aparecer algunas cosas que son distintas ya al nacer. Súper. Gracias, Nicolás. Carolina, hermana Carolina Ortega. Una pregunta más, Ya, vamos cerrando. ay, No, después de tu gracias, pregunta. pastor. Yo quería hacer una pregunta sobre TCS
que el trastorno, pero llevado específicamente al alcohol. Ok, Cuando, por ejemplo, una persona ha sido bebedora por muchos largos años, esa persona logra rehabilitarse porque demuestra una abstinencia o cómo uno sabe que ya está totalmente rehabilitada. Porque, por ejemplo, se dan dos casos de que la persona huye de los lugares, por ejemplo, donde hasta sentir el olor le atrae. Otra que no tiene control, por ejemplo, si le sirven un vaso, que era una botella, eso para mí ya como que no sé cómo tomarlo en el sentido de decir, esta, es solamente una abstinencia, pero eh, cuando se salga de su mente, cuando se salga por ejemplo, del oler, ni siquiera de tomar la botella, sino que de pasar por lugares donde sabe que hay alcohol y sienten eso. Eso es como una abstinencia, entre comillas, por decirlo así, pero el deseo sigue en su consciente cuando uno logra hablar de que hay una verdadera rehabilitación. No sé si se entiende mi pregunta, pero eso. clarita, clarita. Como todo en la vida, es un poco caso a caso, porque toda adicción, bueno, en este momento el alcohol, aparte de generar problemas orgánicos, sabemos que el alcohol lleva daño hepático, cirrosis y todo ello, todas las adicciones generan una cascada de alteraciones a nivel cerebral. Voy a resumirlo en un efecto tóxico a nivel cerebral. Y ese efecto tóxico puede disminuir al dejar de consumir. Depende mucho también de la droga. Por ejemplo, las personas que dejan de fumar cigarros pueden tener cambio en su función respiratoria a los 2 días de haber fumado. O sea, el alcohol también pasa. Hay otras drogas que son mucho más nocivas y que generan mucho más daño y que muchos son más irreversibles. Pero generalmente es un proceso súper largo y yo te diría que no hay una respuesta a cuándo saber que una persona ya dejó de ser adicta o no, sino que es la misma persona la que, llegado el momento de enfrentarse nuevamente a lo que le generaba la adicción, ya no le produce la sensación de querer consumirlo o ya no le genera esa incomodidad que a lo mejor antes le generaba. Porque claro, a lo mejor tenía la botella de alcohol al frente y lo consumía y ya. Después llegó un efecto que se resistía y algunas veces cayó o algunas veces no. Pero va a llegar un momento, y esto depende de muchos factores, de terapia psicológica, hay fármacos y por supuesto la espiritualidad es súper importante para esto, en que esa persona va a enfrentarse a aquello que le genera la adicción y no va a tener la misma motivación. Y ese va a ser el punto. Puede ser rápido, sí. Puede ser en meses o años. Puede ser en 20 30 años más también. Cada persona es distinta, cada mente es distinto. Y ahí lo importante es ser perseverante. Ser perseverante y aunque las personas se caigan, porque se van a caer, no reprocharles y seguir avanzando. Sí, y también complementando un poquito lo que dice Nicolás, acá en toda adicción o en cada situación que uno enfrenta, también tiene que aplicarse lo que dice la Biblia como dominio propio. ¿Por qué? Porque la tentación o el factor de uno querer ceder algo siempre va a estar presente en todo lo que estamos viendo. Pero el dominio propio, en este caso de adicciones, también es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando Jesús incluso hacía libre, le decía, vete y no lo hagas más. O sea, no es que no lo vas a hacer más, es que vete, pero no lo hagas más. Tantos maridos has tenido, pero ya vete, te perdono, pero no lo hagas más. O sea, te hago libre, pero ahí también está la decisión del hombre en su libre albedrío de tomar decisiones y dominio propio. Entonces, lo mismo cuando una persona sale de la homosexualidad, también hay una decisión hay una libertad, hay un proceso de libertad, porque la libertad no es que sea algo automático, no es que automáticamente yo hoy día entrego mi vida a Cristo y el lunes soy totalmente libre y no tengo ningún problema. No, la libertad es un proceso que uno va adquiriendo de cambio, de transformación, a experimentar una vida plena. Pero en esa vida plena también está el dominio propio. Y eso lo ejerzo con el alcohol, lo ejerzo con la lujuria, lo ejerzo con la inmoralidad, hablando de estos temas porque no es el tema del bullying, no, solamente el tema estoy hablando del tema de adicción. Entonces, hay un punto importante también en el tema de adicciones, el dominio propio que la persona debe tener, producto de cuánto, en este caso hablando de la fe,
de cuánto uno se exponga a Dios, porque entre más nos exponemos a Dios, Dios va cambiando nuestro corazón, va cambiando los deseos y los anhelos de nuestro corazón. Pero recuerden que la Biblia dice que el corazón del ser humano es engañoso. Por eso Dios tiene que ir transformando ese corazón. Una pregunta Alguien, más y terminamos. alguien por ahí dice el celular puede ser considerado una adicción. Lamentablemente sí, se ha demostrado que genera muchos efectos muy parecidos que una adicción a un alcohol o una droga. Y eso es algo que está en este momento. Quizás más adelante sabremos más, pero puede ser considerado una adicción totalmente. Súper. Yo quería hacer una pregunta. Diga. Mire, yo por muchos años, al principio cuando yo en mi matrimonio recién me casé, padecí harto con mi esposo porque mi esposo era alcohólico. Julio era alcohólico. Él siempre da el testimonio, él no le da vergüenza. Y hicimos tratamiento, bueno, todo lo posible humanamente. Y él dijo, no, yo voy a, ya no, esta cuestión ya, como que él lo ponía de parte de él también, ya porque recaía, hacía promesas y todo, y gatilló algo tan fuerte en el matrimonio, hace como 17 años atrás, y yo le dije, ¿sabes qué? Esta es la última oportunidad, las maletas están detrás de la puerta, listas. Yo iba, ya no daba más, porque yo venía ya de un padre alcohólico, ¿ya? También sufrí bullying por ser bajita en un colegio de monjas, se reían mucho, me hacían muchas cosas muy tristes, pero yo creo que cuando conocí al Señor, como que el Señor me fortaleció mucho en esa área y me sanó mucho mi corazón. Y respecto a lo de mi esposo, eh, él, yo le doy gracias a Dios y gracias a la iglesia, a los hermanos de la Asamblea de Dios, que a él lo vinieron y le hicieron una tremenda liberación, porque lo que él tenía era algo impuesto, no era de él que él se hubiera puesto de la noche a la mañana alcohólico, y era porque él no conocía al Señor y porque como minero, él frecuentaba partes donde no tenía que estar. Yo no sé si los varones me entienden, ¿ya? Y en una de esas, no sé qué pasó, que hubieron instrumentos y le dijeron que a él le habían hecho algo en el trago y que él estaba así y era para que ninguna mujer estuviera con él, lo rechazaran y todo eso. Y eso estaba pasando en mi matrimonio. Y los hermanos lo vinieron y le hicieron una tremenda liberación. Me acuerdo que lo pescaron varios pastores ahí, no solamente uno. Y desde ahí hubo un cambio en él radical, él no, hasta ese día, hasta ahora puedo dar testimonio de que él no toma, y cuando él trata de tomar, que dice una copita y todo, él viene, él, toma y le dan ganas de vomitar, es un rechazo, le duele la cabeza, le duele el estómago, no puede. Si él más pero lo hace, no, dice para la comida, pero él no puede. Él dice, no, me dijo, ya no estoy, ya me dijo, yo ya no, yo tengo un rechazo, me da asco el vino, ¿ya? Y, y yo le doy gracias al Señor porque él puso de parte de él algo para un cambio tremendo que hizo Dios en este hombre, ¿ya? Y empezó a buscar del Señor, la relación mejoró la relación con las niñas, con mi hijo, con los niños, y, y las hijos se dan cuenta que ya el papá no es el papá de hace 16 17 años atrás, 18 años atrás. Entonces, yo creo que Dios tiene que haber visto el sufrimiento, el padecimiento que yo estaba pasando porque la pasé muy mal, el pastor. Sinceramente, muy mal, porque yo venía ya de mi familia, había visto a mi papá que era alcohólico, muy buen proveedor, muy buen papá, nos educó todo, pero él decía que no era alcohólico, igual como mi esposo decía, no, me dijo si yo tomo el fin de semana nomás, pero en realidad era Bien. alcohólico porque empezaba el viernes y paraba el domingo, cuando tenía que ir a trabajar. Mi padre igual, mi padre toda la vida, de los 14 años que tomó, y él paró cuando ya le vino una enfermedad, yo creo que Dios hizo eso, una enfermedad que
él no podía tomar y que se le hinchaba el pie y le supuraba, estuvieron a punto de cortarle la pierna y todo eso. Entonces él paró y yo puse de mi voluntad. Le dije, papá, usted no va a tomar nunca más, no, que si yo no tomo, me voy a morir. Nadie se muere de no tomar trago, le dije yo. ¿Cuál era Y la él me, pregunta, hermana? Pregunta, y hermanita. esa era la pregunta, la No, pregunta testimonio. sí, un testimonio, pero la pregunta a Nico es que por qué, ¿cómo se llama? A veces los tratamientos no funcionan. Ejemplo, eso de que toman alcohólico anónimo y vuelven a recaer, Mm. a recaer las personas. En el caso de Julio, que él tuvo tratamiento, pues, y recaía siempre, ¿ya? Esa es la Esta es la pregunta. pregunta. Gracias, mi hermana. Claro. Hay varias formas de responderlo, pero la que a mí me gusta más es entender que la adicción la voy a generalizar y voy a hablar que la adicción es una enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? La persona que es hipertensa nunca va a dejar de ser hipertensa. Se va a curar, se va a controlar y puede que nunca más tenga problemas. Hay algunos psiquiatras y algunos estudiosos del tema que hablan de que aquellos que sufren adicciones se van a morir siendo adictos. Solamente que logran controlarlo, bajar la intensidad e incluso desaparecerlo hasta niveles imperceptibles. Las tasas de recuperación en personas que se someten a tratamientos médicos y psicológicos en términos de alcohol tienen una efectividad hasta el 80%. O sea, siempre va a haber un porcentaje que va a ser necesario algo más que simplemente una terapia. Entonces, siempre hay un riesgo de que un tratamiento no funcione, de que una terapia no funcione. Por eso la mejor forma de enfrentar una adicción siempre va a ser una forma que yo llamo multifactorial. Es decir, por supuesto que la parte médica y psicológica es importante, pero tiene que haber una parte espiritual. Porque se necesita estar ambas juntas y eso, por supuesto, ya en número bruto, aumenta muchísimo la probabilidad de que esa adicción llegue a casi cero el riesgo de volver. Ya, gracias. Me quedó clara.